Hola, bienvenidos al quinto video de lo que es teoría de Node.js. Vamos a explicar un poco el tema de la conexión a la base de datos. Es un tema que suele causar muchas dificultades al principio, pero después van a ver que se trata siempre de lo mismo y que la conexión siempre es la misma, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es plantear bien todo lo que es el diagrama en las capas que va a tener nuestra aplicación. Eso lo vamos a ver en el próximo video. La idea de este es ver cómo el archivo conexión se conecta con toda nuestra aplicación y cómo la podemos consumir desde cualquier otro archivo, ya sea de rutas o dentro de un modelo, ¿sí? Antes que nada, algo que me parece copado de explicar es que dentro de lo que es la programación hay patrones, ¿sí? ¿Qué es un patrón? Es sencillamente una forma de resolver un problema. ¿Está bien? Es una forma que está testeada de resolver un problema específico. ¿Cuál es la idea? En programación más o menos en general siempre tenemos los mismos problemas a resolver. Entonces la idea de los patrones es decir, bueno, está bien, es un algoritmo, es un modelo que te dice este problema es mejor resolverlo de esta forma y este problema es mejor resolverlo de esta otra forma. Dentro de lo que es la programación hay patrones creacionales. Sí, esto tiene en cuenta cómo se crea un objeto o responde a esa pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de crear un objeto, una clase, etcétera? Están los patrones de diseño, que en este caso es el que nos interesa porque vamos a ver el patrón MVC. Y están los patrones de comportamiento. ¿Sí? La idea de esto, la idea del patrón MVC, el que vamos a usar nosotros, MVC viene de modelo, vista, controlador, ¿sí? Y la idea justamente es tener separados en niveles, en capas, todo lo que es nuestra aplicación. La del modelo, ¿sí?, es la que realiza las peticiones a la base de datos, ¿sí? Justamente el que interactúa con nuestro modelo de datos, que está ya sea desde un SQL o de una base de datos no relacional. La vista, ¿sí?, para el caso de nuestra aplicación, son los HBS, el handlebars, ¿no? Es el HTML que consume el cliente final, que ve la persona. Y el controlador, aplicado en nuestro caso, es la ruta, ¿sí? El archivo JS que está dentro de la carpeta roots, que tiene la lógica, ¿sí? Y la idea es la siguiente, ¿no? Vamos a diagramar un poco el circuito. Un usuario ingresa a la ruta noticias/all. ¿Qué está pasando? Bueno, entra al app.js, el app.js redirige las peticiones a la subruta /all que está dentro de la ruta noticias. Esa ruta noticias interactúa con el modelo, ¿sí? Ese modelo realiza una consulta, un select all from noticias a la base de datos. El modelo le responde al controlador y el controlador le manda información a la vista a través de un JSON, ¿sí? Entonces, eso es un poco la estructura que vamos a ir usando dentro de nuestro proyecto. Yo lo que voy a hacer vamos a minimizar un poco esto, es crear en la raíz una carpeta que llame models, que van a tener todos los models que interactúen con lo que es la base de datos. Y voy a crear un archivo también acá, que se va a llamar bd.js. ¿Qué va a tener este archivo? La conexión, vamos a poner la referencia de la conexión a la base de datos. Entonces, para poder empezar con esto, Node tiene un módulo para trabajar con MySQL. Yo lo voy a instalar dentro del proyecto, npmi MySQL, dentro del proyecto noticias. Fíjense que cuando instalan cualquier módulo, ¿sí?, ya en la versión en la que estamos a partir de la 9 de npm, este modulito que instalamos se inyecta dentro de las dependencias del package.json, ¿sí? Otro módulo que voy a instalar es util. ¿Para qué sirve util? La persona que no sepa qué son las promesas o las funciones asincrónicas, recomiendo que ver el cuarto video, el de funciones en JavaScript. Ahí está bien detallado y básicamente les comenta para qué sirve todo el tema del asincronismo o qué es un patrón de asincronismo. Fíjense que acá también esta dependencia se inyecta en lo que es el package.json. Entonces, dos modulitos que vamos a utilizar, MySQL y util. Util es un módulo que se utiliza
para que las devoluciones de datos de MySQL sean asincrónicas. Entre otras cosas, ¿no? Nosotros lo vamos a usar para esto. Pero MySQL, la librería por default, funciona por callbacks, ¿sí? No soporta todo lo que es async await. Entonces, util es un módulo que nos permite convertir esos callbacks, ¿sí? Como que MySQL funciona de esa forma dentro de la librería, en pares async await, ¿sí? Nos va a facilitar un montón lo que es la escritura del código, básicamente. Entonces, lo que voy a hacer acá arriba es requerir MySQL y requerir acá util, ¿sí? Son los dos modulitos que vamos a usar dentro de este archivo. ¿Está bien? Ahora, dentro de lo que es MySQL hay varias formas de instanciar o de crear una conexión. Yo voy a hacer una constante pool acá y voy a poner MySQL, que es la instancia del objeto, está instanciando acá arriba. Y voy a hacer, fíjense que se pueden hacer un create connection, create pool y create pool cluster, ¿sí? Voy a usar el pool. ¿Qué me permite pool? Fíjense que como parámetro recibe un objeto, ¿sí? Me permite generar además de un connection timeout, que es, bueno, si no sucedió, no se pudo establecer la conexión en X tiempo en milisegundos, ¿sí? Pasa algo. Me permite establecer un connection limit, ¿sí? Es decir, simultáneamente en mi thread voy a permitir 10 conexiones. La número 11 va a una cola. ¿Está bien? Vamos a determinar un host. Yo estoy laburando en localhost acá. Recuerden que localhost es el DNS de 127.0.0.1. Nadie pone eso, pero bueno, lo pongo por las dudas. Localhost. El user, root, password por default, vacío y database, noticias. ¿Sí? Entonces básicamente esto es la referencia de la conexión. Yo, ¿qué estoy haciendo con esto? Creando un objeto pool que lo que hace es, de MySQL, del objeto que tengo instanciado arriba, es crear una conexión. Entonces pool es la referencia de la conexión a localhost con user, root, password, empty y base de datos, noticias. Ahora, yo dentro de lo que es pool, ¿sí? Dentro del pool que acabo de crear, tengo un método que es query. Query me sirve para hacer cualquier consulta a la base de datos. Ya sea que quiera hacer un insert, un update, un delete, un select, voy a usar el método query. ¿Qué recibe como parámetro? La query. Es decir, un select all from noticias. Insert into noticias, ¿sí? Lo importante es que dentro de la librería de MySQL tengo pool.query. Tengo la query. Ahora, yo lo que quiero hacer, si tienen fresco el video de lo que son las funciones asincrónicas, van a tener en claro que cualquier operación que yo haga de consulta, de inserción, de borrado, de lo que sea, a la base de datos, esta operación puede llegar a demorar. ¿Cómo trabajo las demoras? Bien, con async await. ¿Cómo hago para transformar este método, ¿sí? Dentro a lo que es esta notación? Bueno, lo que voy a hacer es redefinir pool.query. ¿A qué voy a hacer igual a esto? A util.modulito promisify pool.query. ¿Qué le estoy diciendo acá? Lo estoy convirtiendo con la notación de promesas. ¿Está bien? Voy a hacer que pool.query sea trabajado como una promesa. ¿Qué hago al final de todo? Exporto el modulito pool. ¿Para qué hago esto? Es decir, yo esto lo puedo consumir desde un model, desde un controller, desde cualquier archivo dentro de la aplicación. Para poder hacer esto, debo exportarlo. ¿Cómo lo exporto o qué me interesa exportar? La referencia a la conexión, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido cómo crear un archivo de configuración a la base de datos. Ya en los próximos videos vamos a estar viendo cómo requerirlo, cómo hacer una consulta, cómo trabajar con async await, pero es clave que tengan este archivo planteado, ¿sí? Después se le puede ir agregando complejidad, no hay ningún problema. De hecho, lo que podemos hacer es acá abajo, antes de exportar el módulo, console log, conexión a la base de datos realizada, ¿sí? A modo de referencia. Y entonces cada vez que starteemos Node nos va a decir conexión a la base de datos y vamos a saber que esto no falla, ¿sí? Espero que se haya entendido. Es clave exportar los módulos y es clave, si no queremos entorpecer todo el código con lo que son los callbacks, que tengamos esta notación. Sin esto va a funcionar, vamos a tener que trabajar sintácticamente distinto el código en las otras rutas, pero también podría llegar a funcionar, ¿sí?
Les mando un saludo grande. Cualquier consulta, no duden en preguntar. Saludos.